Reciban todos su cordial saludo. Mi nombre es Stephanie García y yo voy a presentar acerca del modelo ISLM. El modelo ISLM. El modelo ISLM prácticamente es una herramienta macroeconómica donde podemos ver la relación entre la tasa de interés y el ingreso. Mediante esta herramienta podemos nosotros encontrar lo que es el equilibrio simultáneo entre ambos mercados. Gráficamente estamos representando la tasa de interés y el ingreso. Mediante este podemos encontrar el equilibrio en el mercado de los bienes representados por la curva IS y el equilibrio en el mercado de dinero representado por la curva LM. Prácticamente entre la intersección de ambas curvas encontramos lo que es el equilibrio simultáneo. Dicho modelo macroeconómico fue introducido por un artículo elaborado por John Hicks, que es Mr. Keynes and the Classic as Such Interpretation. Esto fue introducido en el año de 1937. La curva IS prácticamente determina el equilibrio en el mercado de bienes. Muestra la relación entre lo que es la tasa de interés y el ingreso. La pendiente de la curva IS prácticamente es negativa por la dependencia que existe entre la inversión y la tasa de interés. Como podemos observar, cuando la tasa de interés incrementa, eso reduce la inversión, ya que a mayor tasa de interés, los inversionistas prácticamente no quieren invertir debido a los altos niveles de la tasa. La curva LM. Mediante esta curva nosotros representamos el equilibrio en el mercado de dinero. Siempre está relacionada por las dos variables que son la tasa de interés y el ingreso. Dentro de este mercado prácticamente el equilibrio se encuentra cuando la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero. La pendiente de la curva LM es positiva debido a que si nosotros incrementamos el ingreso, asimismo se incrementa el interés. Y el equilibrio simultáneo entre ambos mercados se da cuando la tasa de interés es igual al ingreso. Y ahí podemos mostrar que ambos mercados están en equilibrio simultáneo. Muchas gracias. Bueno, pues tengan muy buenos días. Yo les voy a hablar con respecto a lo que es el cambio de niveles de equilibrio del ingreso y la tasa de interés. Recordemos que el modelo ISML es un elemento macroeconómico que nos muestra la relación de la tasa de interés, la producción real en el mercado de bienes y por lo tanto en el mercado de dinero. Las iniciales IS es igual al equilibrio entre la inversión y el ahorro, mientras que la LM es el equilibrio entre liquidez o oferta de dinero. En la primera gráfica que podemos observar, nos muestra lo que es la curva IS, la cual está representada por distintos niveles de ingreso y el tipo de interés, para los cuales el mercado de bienes y servicios está en equilibrio. Como podemos observar aquí en el punto E, pues tenemos lo que es el equilibrio de esta curva. Podemos decir que esta curva es dependiente negativa, ya que la relación de la tasa de interés está relacionada con la demanda agregada y de diferentes componentes. La curva LM nos muestra lo que o representa los distintos niveles de ingreso y el tipo de interés para el cual el mercado de dinero está en equilibrio, la cual nos muestra lo que es la combinación de la tasa de la tasa de interés y de niveles de producción, con los cuales está comprometido lo que es el mercado de dinero, la cual sabemos nosotros que el mercado de dinero es igual a la oferta de dinero.
También podemos deducir de que tanto mayor es el nivel de producción y renta, mayor es la demanda de dinero, y en tanto mayor es la demanda de dinero, mayor es el tipo de interés del cual depende que la curva LM tenga pendiente positiva. Tenemos la relación de renta, tasa de interés y el punto de equilibrio inicial al que llamamos I1 o I0. Tenemos que donde se cortan las dos curvas LM y la curva IS, en este caso sería acá, también nos muestra la situación inicial en estos dos mercados, los cuales están en equilibrio o están estables, ya que se produce una situación a cualquier punto, las fuerzas del mercado provocarán o necesitarán volver a su punto inicial para que el mercado de bienes y de dinero estén en equilibrio, la cual es alterada por, estas dos curvas es alterada por la tasa de interés, que pueden provocar los desplazamientos de la curva hacia la derecha, los cuales provocarán desplazamientos de la curva IS, y por lo tanto el nuevo punto de equilibrio se verá afectado por una tasa inferior. Mientras que los desplazamientos de la gráfica de la curva pues se verán afectados por otras variaciones, ya sea cual sea la variable, puede ser la tasa de interés, así también el mismo aumento de la oferta de dinero, el aumento de la inversión autónoma, provocarán desplazamientos hacia la derecha de la curva LM, y por lo tanto un nuevo equilibrio con mayor producto y menor tipo de interés. Tenemos acá lo que es la curva LM, la cual está horizontalmente, está compuesta por el tipo de interés y por el ingreso de producción, donde el mercado de bienes y de dinero es seleccionado por una tasa de interés, la cual es I0, y en el mercado monetario afecta directamente a lo que es la inversión. Por lo tanto, en el mercado de bienes, el punto que sería acá es interceptado por la curva IS, y el cambio del ingreso y la tasa de interés no cambiaría con los desplazamientos de la misma. Por último, puedo agregar que el punto en el que la gráfica agrega, la gráfica de la demanda agregada en el punto del eje de Y es lógicamente el punto en el que determina el volumen de producción real. El aumento por la cantidad de inversión provocará el aumento de producción real, es más un aumento sobre la economía de invertir en los empresarios, tanto un multiplicador sobre la economía, representando un aumento de la renta, de los factores de la industria de la inversión. Gracias.
Bien, continuando con el tema de los cambios de los niveles del equilibrio del ingreso y la tasa de interés, apliquemos algunas políticas económicas. Sabemos que la política monetaria influye en la economía, primero porque afecta la tasa de interés y después la demanda agregada. Un aumento de la oferta de dinero reduce la tasa de interés e incrementa el gasto de inversión y la demanda agregada, y con ello aumenta la producción del equilibrio. Los cambios de la política monetaria y de la política fiscal influyen en la economía mediante sus multiplicadores. Es por ello que el multiplicador de la política fiscal nos muestra en cuánto afecta un aumento del gasto gubernamental al nivel del equilibrio del ingreso, pero dejando constante la oferta de dinero real. Y por otro lado, el multiplicador de la política monetaria, en la que ésta nos va a mostrar un incremento de la oferta de dinero real, el nivel del equilibrio del ingreso, pero sin cambiar la política fiscal. Ahora bien, por el lado de la política fiscal, encontramos una expansiva fiscal en que la curva IS se desplaza hacia la derecha, y esto provoca un aumento de la producción y una subida del tipo de interés, y a su vez una contractiva fiscal en que la curva IS se desplaza hacia la izquierda, y con ello provoca una disminución de la producción y un descenso del tipo de interés. Ahora bien, por el lado de la política monetaria, encontramos una expansiva monetaria en la que la curva LM se desplaza hacia abajo y con ello provoca un aumento de la producción y una reducción del tipo de interés, y a su vez una contractiva monetaria en que la curva LM se desplaza hacia arriba y con ello provoca una reducción de la producción y una subida del tipo de interés. Ahora bien, apliquemos una política fiscal. Supongamos que el gobierno intenta reducir el déficit presupuestario, subiendo los impuestos y manteniendo constante el gasto público. Sabemos que a esta reducción del déficit presupuestario nosotros lo conocemos como una contractiva fiscal. Pero, ¿cómo afecta esta contractiva fiscal a la producción y al tipo de interés? Lo primero que debemos saber es cómo afecta la subida de los impuestos al equilibrio de mercado de bienes, es decir, cómo afecta la relación entre la producción y el tipo de interés. Y es por ello que la curva IS se desplaza hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque estamos analizando una contractiva fiscal. Pero ¿qué sucede con la curva LM? ¿Sufre algún cambio o permanece constante? Hipotéticamente estamos analizando un cambio de la política fiscal, dado que el Banco Central no modifica el tipo de interés, es decir, de que la recta horizontal no cambia, o sea que la curva LM no se desplaza. La subida de los impuestos provoca una reducción de la renta disponible, lo que lleva al público a reducir su consumo. Esta disminución de la demanda provoca, mediante algún multiplicador, una disminución de la producción y de la renta. Ahora apliquemos una política monetaria. Supongamos que el Banco Central intenta reducir el tipo de interés. Recordemos que para que esto suceda, la oferta monetaria debe aumentar. Y a este cambio nosotros lo conocemos como una expansiva monetaria. Examinemos primero la curva IS. La variación del tipo de interés no altera la relación entre la producción y el tipo de interés, por lo que la curva IS no se desplaza. Sin embargo, la variación del tipo de interés conlleva un desplazamiento de la curva LM, es decir, de que la curva LM se desplaza hacia abajo, dado que el menor tipo de interés provoca un aumento de la inversión y a su vez un incremento de la demanda y de la producción. El incremento de la renta conlleva un aumento de la renta disponible y a su vez del consumo, es decir, que tanto el consumo como la inversión aumentan. Cuando la curva LM es plana, en ocasiones es horizontal y porque en ocasiones es vertical. Es plana porque la tasa de interés son muy bajas y es donde las personas pueden sentir que el costo de oportunidad de mantener su dinero es muy bajo y que podrían optar en mantener su dinero en forma de billetes o monedas ante cualquier incremento de la oferta monetaria. Es decir, de que
Las personas prefieren mantener sus recursos en forma líquida, dado que a esta situación donde la curva LM es horizontal se conoce como una trampa de liquidez. Dado que si la economía está en una trampa de liquidez, la curva LM es horizontal y se da un aumento del gasto gubernamental, lo que tiene un efecto completo de multiplicador en el nivel del equilibrio del ingreso, y no habría cambio en la tasa de interés asociada con el cambio del gasto gubernamental, y por lo tanto el gasto de la inversión no disminuye. Así no se podría amortiguar los efectos que produce el incremento del gasto del gobierno sobre el ingreso. Y la curva LM es vertical cuando la demanda de dinero no responde en absoluto a la tasa de interés, es decir, que se da un cambio en la cantidad de dinero que tendría un efecto máximo en el nivel del ingreso. Bien, hasta ahora hemos examinado la política fiscal y la política monetaria por separado. Nuestro objetivo es mostrarles cómo funciona cada una de ellas. En ocasiones la combinación correcta en poder utilizar la política fiscal y la política monetaria es en un mismo sentido, es decir, al mismo tiempo. Supongamos, por ejemplo, que la economía se encuentra en recesión y que tenemos una producción demasiado baja. Entonces, tanto la política fiscal como la política monetaria podrían ser factibles para aumentar dicha producción. Bien, en la gráfica se muestran dos puntos, el punto D1 y el punto D2, en los cuales tenemos una economía en desequilibrio. Pero lo que nos interesa saber es cómo se ajusta esta economía. Sabemos que los mercados financieros se ajustan instantáneamente, o al menos mucho más rápido que el mercado de bienes. Esto nos permite asumir que en cualquier parte de la figura, las tasas de interés siempre saltarán para poder estar sobre la curva LM. Y es por ello que nosotros asumimos que cuando una economía se encuentra en desequilibrio, esta se va a mover rápidamente para equilibrarse con el mercado de dinero y después se va a ajustar lentamente para equilibrarse al mercado de bienes. En la gráfica se han marcado con números romanos 4 áreas delimitadas por la curva IS y la curva LM, en las cuales se reflejan los distintos estados de exceso de oferta y exceso de demanda para el mercado de bienes o el mercado de dinero. Por ejemplo, en el cuadrante 1 tenemos un exceso de oferta para el mercado de bienes y un exceso de oferta para el mercado de dinero. Para el punto D1 corresponde a un exceso de demanda para el mercado de bienes, es decir, de que las empresas están desacumulando sus inventarios para satisfacer la demanda y después van a ir aumentando gradualmente su producción. Y a su vez un exceso de oferta para el mercado de dinero, lo que hará caer la tasa de interés. Para el punto D2 tenemos un exceso de oferta para el mercado de bienes, lo que llevará a una acumulación de sus inventarios y a que reduzcan su producción. Y a su vez un exceso de demanda para el mercado de dinero, lo que hará subir la tasa de interés. Hasta aquí mi participación, muchas gracias. Muy bien, les hablaré sobre la derivación del esquema de la demanda agregada. El esquema de la demanda agregada se encarga de trazar el equilibrio ISLM con el gasto autónomo y la oferta de dinero constante con los precios variables. Se dice que aprender el uso de este modelo ISLM se está aprendiendo a la vez cómo derivarlo, o al menos saber cómo funciona la derivación del esquema de la demanda agregada. Hay un concepto que nos ayuda a entender de una manera más fácil cómo funciona este efecto, el cual nos dice que a un nivel de precios elevado significa que la oferta de dinero real es menor, que por ende la curva LM se desplaza hacia la izquierda y como resultado tendríamos un nivel de demanda agregada menor. Como podemos observar en el lado derecho de su pantalla, tenemos la función de la demanda agregada, la cual está compuesta por consumo más inversión más gasto más exportaciones netas. Ahora bien, pasaremos a un ejemplo para así ver de una forma más clara cómo funciona, aplicando el concepto que acabamos de aprender, que para efectos de datos de ese ejemplo utilizaremos P1 como precio número 1 y P2 como precio número 2 para ver la variación
y aplicar ese concepto en el ejercicio y ponerlo en práctica. Muy bien, como podemos observar, tenemos dos gráficas. En el lado derecho de su pantalla obtenemos la gráfica de la demanda agregada y en el lado izquierdo de su pantalla obtenemos la gráfica que corresponde al equilibrio ISLM. Concentremos en la gráfica de su izquierda, en la cual podemos observar dos líneas de color celeste, las cuales corresponden a la curva LM, y una línea de color amarillo, la cual corresponde al equilibrio IS. Como podemos ver, también obtenemos sus puntos de intersección. Es ahí donde surge el equilibrio ISLM. Ambos puntos están denotados como E1 y el otro como E2. Analicemos el punto de intersección E1, en el cual vemos del lado de la tasa de interés está notado como I1 y en el lado de ingreso y producción como Y1. Ahora, aplicando y poniendo en práctica el concepto aprendido, ponemos un precio mayor, el cual estaba denotado en la información anterior como precio 2. Como podemos observar, este punto de intersección está denotado como E2 y del lado de la tasa de interés obtenemos un incremento y del lado de ingreso de producción podemos ver que hay una disminución, que hay un desplazamiento de derecha a izquierda, el cual nos dice que la curva se está desplazando hacia la izquierda. Ahora bien, llevémonos esos dos puntos de intersección hacia nuestra gráfica de demanda agregada. Nos llevamos el primer punto E1, lo colocamos en nuestro punto de intersección, en nuestro primer punto de la demanda agregada, lo denotamos como E1 también. Nos llevamos a nuestro siguiente punto de intersección hacia nuestra gráfica de demanda agregada y lo denotamos como E2. Como podemos observar en ambas gráficas, tenemos un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque de la gráfica del equilibrio ISLM obtuvimos un precio número 2 que fue mayor al anterior, lo cual nos dio resultado ese desplazamiento. Y como aprendimos del concepto anterior, que al obtener un desplazamiento de la curva LM hacia la izquierda, por ende o por resultado obtendríamos un nivel de demanda agregada menor, lo cual, como podemos observar en esta gráfica de la demanda agregada, el punto E2 de igual manera se está desplazando hacia la izquierda. Es así como funciona la derivación del esquema de la demanda agregada. Un cordial saludo, mi nombre es Paola Alejandra García. Vamos a continuar con el cálculo del esquema de la demanda agregada. Pues bueno, como sabemos, el modelo ISLM planteado por Keynes para una economía cerrada, el equilibrio simultáneo se da por el tipo de interés y renta en donde los mercados de bienes y el mercado de dinero se encuentren simultáneamente en equilibrio. Ahora bien, en el caso de la demanda agregada, que es donde podemos ver reflejado el nivel de precios en relación con la renta, una bajada de los tipos de interés, o sea, una disminución de los tipos de interés, aumenta lo que es la demanda agregada. Esto lo vamos a ver con inclusión de la política fiscal. El consumo va a variar. De la misma forma en que el modelo de la inversión también va a variar porque va a dejar de ser una variable exógena para convertirse en una endógena, al depender de la inversión del tipo de interés, como lo vamos a ver más adelante, donde varía esa ecuación del interés, de la inversión, perdón. Lo tenemos reflejado de esta manera. La demanda agregada va a ser igual al consumo más la inversión más el gasto, como explicaba mi compañero, más las exportaciones netas. En este caso no se las vamos a agregar porque estamos hablando del modelo ISLM, el cual es para una economía cerrada.
y en este no se incluye lo que son las exportaciones ni las importaciones. Por tanto, solamente queda como el consumo más la inversión más el gasto. Pero, como mencioné anteriormente, al aplicar estas políticas se va a ver una variación en el consumo y en el interés en estas dos variables que tenemos acá. ¿Cómo lo vamos a ver reflejado? Pues bueno, las variaciones en el consumo se van a ver reflejadas como la ecuación de consumo que teníamos era el consumo más la propensión marginal a consumir por la renta. Ahora, esto va a ser, al final nos va a quedar que el consumo va a ser igual al consumo más la propensión marginal a consumir por las transferencias más la propensión marginal a consumir por uno menos el porcentaje de impuestos recaudados por la renta. Pero ¿cómo llegamos a esto? Pues bueno, el consumo, como ya no depende de la renta, sino que de la renta disponible, los consumidores van a recibir transferencias del Estado y se deben de pagar impuestos. Por eso incluimos acá estas dos nuevas variables, las cuales las transferencias y los impuestos. Lo vemos acá ya sustituido como que el consumo va a ser igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por la renta más las transferencias que reciben del Estado menos el porcentaje de impuestos por la renta. Y así llegamos a esta ecuación de consumo que les estaba señalando por acá. Ahora vamos a tener las variaciones en la inversión. Dijimos de que ya no iba a ser solamente la inversión nada más, sino que ahora iba a depender de algo más. Teníamos que la inversión es igual a la inversión autónoma. Ahora va a ser, la inversión va a ser igual a la inversión autónoma menos la sensibilidad a la inversión. Que la sensibilidad a la inversión también la podemos decir como que está dependiendo del tipo de interés. Ahora vamos con cómo nos queda al final ya la demanda agregada con la sustitución de estas nuevas ecuaciones. Con la sustitución de la ecuación del consumo, tenemos que ya no va a ser demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto, sino que lo vamos a tener como demanda agregada va a ser igual al consumo más la propensión marginal a consumir por las transferencias más la propensión marginal a consumir por uno menos el porcentaje de impuestos, siempre se me olvida esto, por la renta, más la inversión menos la sensibilidad a la inversión, más los gastos. Es el único que se mantiene constante. Vamos, no constante porque estos datos pueden ir variando según las hipótesis y los datos que nos refleja la economía. Pues bueno, de esta manera nos quedaría la nueva demanda agregada. Como vimos del lado de consumo, puede llegar a afectar y va a relacionarse con la proporción marginal. ¿Cómo? Pues bueno, con la política fiscal, de forma que un aumento en las transferencias va a relacionarse con la proporción marginal al consumo, provocando un desplazamiento en la curva de la demanda agregada. Tenemos acá una situación inicial donde tenemos la curva de la demanda agregada solamente en azul, que la podemos ver. Ahora, con esta aplicación de política fiscal, vamos a tener una reducción del precio, de los precios por cada nivel de renta. Entonces esto va a reflejar un desplazamiento de forma paralela hacia la izquierda de la curva de la demanda agregada. Y lo vemos acá que la demanda agregada inicial la teníamos aquí, se desplazó hacia la demanda agregada 1, que es nuestra nueva situación, donde los precios van a bajar para cada nivel de renta. Y así es como podemos ver el esquema de la demanda agregada. De esta manera llegamos a la conclusión. Bueno, al concluir con esos temas, el cual es el equilibrio simultáneo y el cálculo de la demanda agregada, se concluye que el equilibrio en los mercados de dinero y en los mercados de bienes, que son el modelo ISML, que es, como les mencioné, es el núcleo de la macroeconomía porque es el centro de la economía a corto plazo.
La curva IS describe las combinaciones de ingreso y tasas de interés en el que el mercado de bienes está en equilibrio, mientras que la curva LM describe las combinaciones de ingreso y la tasa de interés en que el mercado de dinero se encuentra en equilibrio. En función a estas dos curvas, se refleja lo que es el equilibrio en simultáneo, cuando en ambos mercados el ingreso y la tasa de interés están simultáneamente en equilibrio, las curvas se encuentran y ese puntito es el equilibrio que nosotros estamos buscando. Con la aplicación de políticas se puede observar cómo cambian estos niveles de interés y se observa lo que es el esquema de la demanda agregada. También las secciones en las que ya no es un equilibrio, sino un desequilibrio, por las razones de que hay un exceso de oferta o un exceso de demanda en comparación al punto donde ambos mercados se encuentran. Eso ha sido todo por nuestra presentación. Muchas gracias.